Pues bueno, Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Dice: Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, postró su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve. Y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Pues bueno, le decía el Señor Dios de qué hablo. Y lo primero que venía a memoria era cuando se inició el año, el Señor daba una promesa hermosa para la iglesia, que vendría el año de la victoria, el año de la recompensa, el año agradable del Señor. Y nos apropiamos de esa promesa, pero para ninguno es ajeno de que para muchos el año no ha empezado como hubiésemos deseado. En victoria, viendo esa victoria o viendo esas respuestas a peticiones. Y miraba el ambiente de la congregación y los mensajes o la palabra que Dios ha dado a través de estos domingos, y el mensaje siempre es como a permanecer, a dar testimonio, a no desfallecer, a perseverar en orar y estar siempre en comunión con Dios. Y el Señor me decía: hay que cultivar un poco más la oración. ¿En qué sentido? De que nos podamos prevenir de espíritus de sequía y espíritus de Madián o madianita. Y vamos a ver qué es un espíritu madianita o una sequía. A puertas de la bendición que el Señor nos prometió, diciendo: Iglesia de Hoyo de Manzanares, este es el año de la victoria, este es el año de la recompensa. ¿Y por qué? Quiero que estudiemos esto, para que no nos desanimemos, no entre el desánimo, y que aunque no estemos viendo respuesta a muchas cosas ahora, persistir de que la respuesta, y que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni que se arrepienta, sino que lo que Él dice lo cumple. Y si Él dijo que este era el año de la victoria y de la recompensa, tanto para nivel personal como congregación, así va a ser. Así va a ser. Y el enemigo va a querer colocar obstáculos, tropiezos que desvíen nuestra mirada del propósito y de la voluntad de Dios, y que va a querer colocar zancadillas para que a puertas renunciemos o abandonemos. Pero en el nombre de Jesús, hoy Dios nos da una estrategia de cómo orar y de cómo vencer. Amén. Si vemos el contexto de Primera de Reyes 18, del 41 al 46, Israel estaba pasando por una sequía. Llevaban 3 años sin lluvia, mandada por el mismo Dios como consecuencia de su pecado, porque se habían desviado
de colocar su mirada en Dios y en colocarla en otros dioses. Su rey, que se llamaba Acab, y su esposa Jezabel, la famosa Jezabel, vemos de que incitaba al pueblo a la idolatría y todo lo contrario a lo que Dios quería con ellos. Y si vemos, Baal era el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Entonces Dios dice, ustedes están adorando al dios de la lluvia. Pues atacó la raíz del problema y cerró los cielos. Y la lluvia cesó por 3 años. Y esto afectó mucho al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se destacaba por ser un pueblo agrícola y ganadero. Y al no tener agua para que ayudase a los cultivos y sus ganados, pues vino un tiempo de sequía y un tiempo de hambruna. Ahora, yo pregunto, ¿será que alguna vez hemos experimentado sequía en nuestras vidas? Yo sí. Yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. ¿Qué sequías? Esa sequía cuando las cosas no te resultan como tú esperas, cuando ves que tu matrimonio es un desastre, cuando ves que un hijo va por un mal camino y no entra como, cuando el ministerio no avanza, cuando vemos sillas vacías y nos entristece y pensamos de que ¿qué estamos haciendo mal? Nada menos el miércoles en la oración y en otro momento como líderes nos estábamos haciendo esa pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Y el Señor me decía, no es que estén haciendo mal, que estén haciendo mal. También cuando tu relación, tu comunión se ha deteriorado o cuando sientes que las finanzas van de mal en peor, tu salud se va deteriorando, son ese tipo de sequías y que se pueden tornar de diferentes formas y durar también en tiempos, porque pueden ser sequías de semanas, pueden ser sequías de meses, pero también puede ser una sequía de años, como la que vivió el pueblo de Israel, que fueron 3 años. Y el peligro es que cuando estas sequías son prolongadas, comienza a minar como ese sentimiento de frustración, de impotencia, y esta va activando otros sentimientos que vienen en cadena, como la amargura, el desánimo, la depresión, etcétera, etcétera. Y cuando se está viviendo en un momento de sequía, lo más probable es que no encontremos la salida o no veamos la salida a nuestra situación, a nuestro problema. ¿Por qué? Porque nos va a nublar. Y como decir, bueno, mira, no lo voy a alcanzar, no voy a poder. Este pueblo de Dios decía, si leen unos pasajes anteriores, vemos cómo lo estaban pasando mal, que hasta una viuda dijo, mira, esto y nos morimos, preparo esto y nos morimos. Y vemos que Dios restaura y cesa la sequía cuando, luego de que el pueblo de Israel ha reconocido su pecado, ha reconocido que ha volteado su rostro de Dios para adorar a otros ídolos. Y vemos que en el Monte Carmelo Dios manda fuego y Elías da muerte a todos los profetas de Baal, ¿cierto? Y hay un poder glorioso de Dios. Y Dios dice, le demuestra a su pueblo, yo soy tu Dios. No es la distracción, no es
en lo que tú tienes que colocar tu mirada, sino solo en mí. Entonces el secreto de que cese la sequía es no distraernos, no dejar que las distracciones vengan y nos aparten nuestra mirada de Dios. Amén. Y vamos a ver ciertos tips como del 41 al 46. Y lo primero era orar. Sabemos que la oración es la llave que abre todas las puertas. Abre todas las puertas. Y si vemos en el 41, está Acat y está Elías. Y ambos están atravesando por la misma sequía, viviendo en esa misma sequía. Pero Acat dice, subió a comer y a beber. A comer y a beber, se está dando un buen banquete el hombre, cuando su pueblo estaba pasando por hambre y por sed. Él estaba en su comodidad, sin importarle lo que estaba sucediendo a su alrededor. En cambio, Elías estaba viendo el sufrimiento de su pueblo. ¿Y qué hace? Orar. Ora apasionadamente. ¿Ves que todavía no estás viendo respuesta? Ora fervientemente. Para que esa sequía llegue a su fin lo antes pensado. Pero vemos que la forma en la que oró Elías no fue cualquiera, sino que dice que optó una posición hasta incómoda, porque dice, se hincó en sus rodillas y colocando su rostro en tierra, oraba a Dios. Es decir, que clamaba con toda su alma para que esa sequía cesara. Aunque no vea respuesta, insiste, persiste, que Dios mandará la lluvia. Algo importante es que luego le da una orden a su criado. Sube ahora y mira hacia dónde, hacia el mar. Lo apuntaba hacia una dirección. Mirar hacia la dirección correcta. Como cristianos, como hijos de Dios, como familia de la fe, como congregación, estamos mirando en la dirección correcta, hacia la dirección correcta. ¿Qué nos dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si tenemos nuestros ojos puestos en Él, nuestros sentidos espirituales se van a agudizar. Me encantaría tener la fe del profeta Elías, que le dice, sube y come porque una lluvia grande se oye. Él no había visto la lluvia. Sin embargo, con sus oídos espirituales ya la escuchaba. Y no la escuchaba una lluviecita, sino grande. Y me maravillaba que leíamos en Filipenses, orando, dando ¿qué? Gracias. Y yo decía, Señor, ¿cómo tú vas entretejiendo todo? El salmo que leyó mi hermana, las alabanzas que escogimos, a estar centrados solo en ti, Señor. Y que Dios nos ayude a estar en esa dirección correcta. Entonces, el agua para esta sequía está teniendo nuestros ojos en Jesús y estando en obediencia. ¿Por qué? Porque el profeta le da la orden al siervo que suba ¿qué? A la cumbre, a lo alto. Pero al pobre no le tocó ir ni una ni dos, sino ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces Elías le mandó, ve a ver si ves una nube, si ves algo.
Y fue a la primera, fue a la segunda, fue a la tercera, hasta la séptima vez fue que vio algo. Entonces, obedece. El Señor nos está instando y diciendo, mira, permanece, insiste, persiste. No desfallezcas, que estás a la puerta de la bendición. No permitas que el enemigo te la robe. Obedece sin quejarte. Es difícil. Es difícil porque lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Es difícil sin cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sentimos ataque aquí, allá, una cosa y otra, en lo personal, en la congregación, en miles de cosas? Y el Señor lo único que me dice, alaba, bendice, insiste, persiste. Y es lo mismo que les digo a ustedes, mis hermanos. Y muchas veces, aunque estemos haciendo las cosas bien, aunque estemos obedeciendo, vamos a decir como dijo el siervo de Elías, no veo nada, no veo respuesta. Y no es que estés haciendo las cosas mal. Es que Dios quiere mostrar su poder. Es que Dios quiere capacitarte. Quiere ejercitarte. Quiere que aprendas una disciplina en Él. Quiere equiparte para que sepamos administrar las bendiciones que Él nos quiere dar. Hoy somos pocos, mañana seremos muchos, que no cabremos en este lugar. Amén. Dios nos está entrenando, lo veo así, que el Señor nos está entrenando en la perseverancia. Hacernos discípulos perseverantes en Él. Y cuesta mucho cuando las finanzas van de mal en peor y te toca que sabes que tienes que trabajar duro y solventar gastos y situaciones y en la que la fe muchas veces se ve quebrantada, ¿cierto? Pero el Señor nos está diciendo que nos quieres hacer personas, hijos perseverantes en Él. Pero ¿qué pasó cuando a la séptima vez sube y ve algo? ¿Qué le dijo Elías acá? Escucho una lluvia, ¿qué? Grande. Pero el siervo se desanima porque dice, mira, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Era algo para él insignificante, como quien dice, ¿cómo Dios va a dar una lluvia a todo este pueblo con una nubecita? ¿A cuánto nos ha pasado que en las cosas pequeñas es cuando vienen las grandes bendiciones, en los cambios pequeños? Y lo dice alguien a la que no le gustan los cambios. El Señor ha tratado y sigue tratando conmigo en esa área, porque no me gustan los cambios. Pero en esos pequeños cambios, el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Hoy también hay sentimientos encontrados, pero doy gracias también al Señor porque hoy Mari, Karsten, Bruce, como familia, hoy dejan la congregación. Pero sé que Dios traerá personas nuevas que edificarán también este lugar. Y sé que donde ellos estarán, también Dios les usará grandemente.
Amén. Y el Señor me decía, mira, esta pequeña nube que les estoy mostrando hoy a Hoyo de Manzanares y a mi vida en lo personal, es suficiente. Cree que es suficiente para yo demostrar mi poder y mi gloria en la iglesia. Amén. Y como ya decía, me hubiese gustado tener la fe de Elías, que no tuvo necesidad de ver a los cielos para saber de que Dios traería la lluvia. Tener la persistencia, seguir orando hasta que Dios te respuesta. Y cuando veamos esa nubecita insignificante, pequeña, estar confiados y agradecidos, tranquilos, porque es lo que anuncia el término de la sequía, de la escasez, de la hambruna. Es lo que anuncia de que vendrá cosecha, de que vendrá alimento, de que vendrá regocijo, de que vendrá bendición. Amén. Y sabemos de que las sequías van a venir porque son parte del ciclo de la vida, pero el Señor es quien nos va a enseñar a cómo manejarlas para que tengamos victoria en Él, siendo como lo hizo Elías. Y le decía, Señor, si tú nos estás diciendo que es el año de la bendición, el año de la recompensa, ¿por qué veo cómo el enemigo está robando el fruto, la cosecha de la congregación, de los hijos, de personas nuevitas que han empezado, como el enemigo está atacando, como ha atacado en otras ocasiones a la iglesia y que le ha dado resultado? Nuevamente ha estado atacando a la iglesia por ese lado. Y el Señor entonces me llevaba a Jueces capítulo 6. Y leo, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, estos madianitas, vemos que aquí el pueblo de Israel estaba en otra situación diferente. No estaban atravesando por sequía, venía la lluvia, pero era de trabajo arduo, de sacrificio, de cosechar, de labrar la tierra. Y cuando ya era el momento de la cosecha, venían los madianitas y ¿qué hacían? Se lo robaban y le dejaban sin nada, trayendo ¿qué? Pobreza. Entonces era como el Señor diciéndome, no dejemos dar lugar a los madianitas a que vengan a robar el trabajo, el esfuerzo, el sudor. No dejemos que nos arrebate
las bendiciones que ya Dios nos ha dado, que venga a traer pobreza, y reprendamos a ese espíritu devorador que quiere que veamos que todo el sacrificio es solo cansancio. Amén. Y una vez más el Señor es como diciendo, mira, no peques, no apartes tu rostro de mí. Porque entonces todo el trabajo va a ser infructuoso, porque la producción y el ganado era robado. Y después que habían trabajado duro, otro era quien se llevaba lo trabajado, lo cosechado. Y si hay alguien que puede dar testimonio de eso, soy yo, mis hermanos, que casi siempre que me he alejado de Dios o me he distraído en cosas años atrás, supe lo que era trabajar años por proyectos, por cosas personales junto con mi esposo, y a puertas de ver la bendición, ver cómo se estropeaban las cosas y ver cómo otro disfrutaba de esa cosecha. Y lo bueno es disfrutar de lo que tú has arado, lo que tú has trabajado, disfrutarlo, y no que otro no lo disfrute. Amén. Después de una larga temporada de humillación, de labor infructuosa, de pobreza y de ser dominados por un poder opresor, Israel finalmente entonces, ¿qué hace? Clama a Dios. Pero fue lo último que hizo. No lo hicieron al principio, sino después de que pasaron por todo eso. Y así somos el ser humano. ¿A que sí? Cuando ya nos han dado, el enemigo ha venido y nos ha dado una revolcada, es que entonces, Señor, déjame mirarte otra vez a ti. Y el problema es que los israelitas pensaban que el problema eran ¿quiénes? Los madianitas que venían a saquearle. Si siguen leyendo en Jueces 6, cuando el ángel se le aparece a Gedeón, y es quien Dios da la victoria por medio de usando a este varón, también Gedeón le dice, es que Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces Gedeón pensaba que entonces ya el problema, la culpa la tenía ¿quién? Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que probablemente los responsables seamos nosotros mismos. Y el pueblo de Israel, cuando clamó a Dios, no era consciente de que el problema eran ellos mismos. Y es hoy, como la invitación es hoy, Señor, si yo he hecho esto, he volteado mi mirada de ti, que hoy yo vuelva a poner mis ojos en ti, en tus promesas, en tu verdad, reconocer mi pecado y que haya arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino y verdadero, para que Dios traiga su bendición. Amén. Y concluyo leyendo en Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de tu Dios. Que Dios agudice nuestros sentidos espirituales para estar atento
para ver y creer, así como lo hizo Elías, para dar gracias, como leíamos en Filipenses, orar dando gracias, creyendo de que ya Dios respondió. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, que Dios traerá bendición financiera, material. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, que no faltará el alimento. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y yo lo creo. En estos días la iglesia ha sido atacada y yo, Señor, por 7 caminos tendrán que huir. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Aquí confirma nuevamente, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué hermosas promesas, qué hermosas bendiciones. Solo lo que el Señor demanda, obediencia. Y que nuestra mirada esté en Él. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces el Señor es como diciendo, mira, mantente firme, no te distraigas, no apartes tu rostro de mí a mirar otros dioses. Y cuáles son esos otros dioses, no lo sé, puede ser el trabajo, el cónyuge, tantas cosas, ¿cierto? Y en especial, Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y es lo que declaro para la iglesia de Hoyo. Amén. Él mandará esa lluvia de bendición. En Ezequiel 34, 26, 27 dice, daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y hará descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendiciones serán, y el árbol del campo dará su fruto, y su tierra dará su fruto. Entonces, yo quiero que cerremos nuestros ojos un momento y sea sincero con el Señor. Y si tienes que pedirle perdón al Señor, es la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, porque he puesto la mirada en otras cosas que me distraen, que me sacan de tu propósito, de tu voluntad, que me hacen pecar, que me hacen dudar y desconfiar de tus promesas, y hacen que
esas bendiciones se retengan, Dios mío. Hoy oro, Señor, pidiéndote perdón. Perdona, Dios, hoy a tu pueblo. Quitamos, Dios, los cielos de bronce. Todo lo que estorba, Dios, para que esa bendición llegue. Dios, tú has declarado que este será el año de la bendición y será el año de la bendición, Dios. Ayúdanos a orar, a perseverar, a insistir, hasta ver esa pequeña nube que será de gran bendición, Dios, para tus hijos, para la congregación, Señor. Reprendemos, Dios, todo espíritu madianita. Reprendemos, Dios, toda sequía de tu pueblo, Señor. Pedimos, Dios, que los campos florezcan, que den fruto, Señor, que den provisión, que den alimento. Reprendemos el espíritu devorador, Señor, a esas zorras que se comen, Dios, las flores, los frutos que están brotando ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, tu bendición, tu cobertura, Padre, en cada uno de tus hijos y en la congregación en general, Señor. Que todo lo que quiera traer humillación, afrenta, Señor, para la iglesia, hoy se destruye en el nombre de Jesús, Señor amado. Y declaramos, Señor, tu bendición, tu poderío en la congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esas promesas, porque ya son nuestras y las veremos cumplidas, Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a permanecer, a insistir, y aunque no veamos nada, a seguir clamando, Señor, y a permanecer en obediencia, Dios, sin cuestionarte, sin que haya objeciones, Dios, crítica, murmura en nuestros labios, Dios, sino a tener una posición de humillación, así como Elías se postró rostro en tierra, Señor, que podamos clamarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que la sequía cese, para que el devorador no se lleve, Dios, nuestro trabajo, y que veamos la cosecha, veamos la bendición, veamos tu lluvia. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.